Cordial saludo, mi nombre es Oliver Restrepo, trabajo para la compañía Soya S.A. en el área de investigación y desarrollo. El trabajo que vamos a presentar en esta oportunidad tiene como título Factores que influyen en el consumo de alimento de cerdos en granjas comerciales. Este trabajo hace parte de un proyecto que fue financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual incluye una estancia postdoctoral donde la investigadora principal es la doctora Ana Cristina Herrera Ríos. El trabajo fue desarrollado en una granja de ciclo completo, una granja comercial ubicada en el suroeste de Antioquia, perteneciente a la compañía Soya S.A. Soya es una compañía productora de alimentos balanceados para animales, pero también es representante de una línea genética en Colombia. Como tal, tiene granjas comerciales y granjas de genética. La empresa adicionalmente tiene un área de investigación y desarrollo y el grupo de investigación NutriSoya es el que viene desarrollando proyectos en conjunto financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como les mencioné al principio. Partimos entonces de que el alimento concentrado es un factor muy importante que influye directamente en nuestra producción. Más o menos en Colombia, el costo del alimento puede variar entre un 50 y un 70% del costo total de producción. Es por ello que le damos tanta importancia, pero hay que tener en cuenta que puede estar influenciado por diferentes aspectos, ya sean propios del animal, como es la genética, el sexo, o factores ya sean nutricionales, ambientales y de manejo. Es aquí donde cobra importancia los diferentes planes de alimentación que se ajusten a cada una de las necesidades o los requerimientos nutricionales dependiendo pues la semana de vida del animal en este caso. Finalmente, esto lo que nos permite es ser eficientes y garantizar la sostenibilidad, no solo económica, sino también ambiental y permanecer como tal en el negocio. El objetivo de este trabajo, de este estudio, fue identificar factores que influyen en el consumo de alimentos de cerdos criados en granjas comerciales, con miras a identificar el efecto de algunas prácticas de manejo y desarrollar nuevos alimentos específicos para cada una de las etapas de alimentación. En cuanto a materiales y métodos, tenemos que trabajamos con 240 cerdos, los cuales fueron seleccionados al momento del destete. Trabajamos durante todo el ciclo, en este caso nosotros denominamos dos fases, un precebo y una ceba. Los animales fueron divididos por línea y por sexo. Trabajamos dos líneas genéticas comerciales. Estos animales se alojaron en diferentes corrales distribuidos al azar, entonces trabajamos 30 animales por corral para un total de 8 corrales. Cada corral tuvo suministro de alimento de acuerdo al plan de alimentación que maneja la compañía, siguiendo pues una tabla nutricional. Y los animales adicionalmente pues empezaron cada 15 días durante 22 semanas que dura el ciclo completo. Todos los animales tuvieron acceso entonces pues a agua y alimento. Adicionalmente tuvimos una báscula previamente calibrada disponible para el pesaje tanto de los animales como del alimento. Diariamente entonces registrábamos el consumo de alimento. Finalmente con esta información lo que hicimos fue calcular la ganancia media diaria de peso y los consumos de los alimentos. Teniendo ya entonces los datos, pasamos al análisis estadístico. Para este caso, entonces, utilizamos el software estadístico R-Project. Lo que se realizó fue un análisis de varianza para determinar la diferencia estadística, en este caso, pues, diferencias significativas en cuanto al consumo del alimento por animal, con base en los efectos variables como el sexo, la práctica de manejo, la genética y los diferentes tipos de alimentos que usamos para cada una de las etapas de alimentación. Se tuvieron en cuenta como prácticas de manejo, la vacunación, el pesaje, la inmunocastración y las mediciones de ultrasonido. Como resultados, entonces, ¿qué encontramos? El análisis de varianza nos arrojó diferencias significativas relacionadas con prácticas de manejo, con línea genética y tipo de alimentación. Adicionalmente, se identificaron correlaciones significativas de los efectos con respecto al consumo promedio de alimento.
Ya pasamos entonces a el cuadro de resumen estadístico. Entonces, en esta parte lo que tenemos es un cuadro de correlaciones donde las variables son la etapa, la semana, consumo, el sexo, la línea. Recordemos entonces que trabajamos con dos líneas genéticas, las prácticas de manejo y la densidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unas correlaciones positivas. Nuestra variable de interés pues, es el consumo. Entonces, vemos cómo hay correlación positiva entre el consumo para cada una de las semanas y para la etapa. Pero también tenemos unas correlaciones negativas, en este caso para la densidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos indica? A mayor número de animales, entonces hay un menor consumo. Eso lo vemos entonces acá en este cuadro, en este diagrama de, de bigotes. Entonces lo que tenemos es, si bien la densidad no fue estadísticamente significativa, pues entonces vemos el comportamiento, como a medida que tenemos menos animales, entonces se presenta un mayor consumo, ¿cierto? Esta ya es la etapa final, cuando los animales salen pues a beneficio, las últimas semanas, vemos entonces que se alcanzan consumos cerca de los 4.000 gramos por animal. Cuando miramos el consumo de alimento entre las diferentes líneas, recordemos entonces dos líneas genéticas, vemos entonces acá diferencias estadísticas, como la línea que denominamos 1, entonces tiene un mayor consumo promedio, pero son datos mucho más ajustados. Vemos entonces, recordemos que la cajita representa el 50% de los datos y cada uno de los bigotes, entonces el 25% y el 25% restante de los datos. Si bien en esta línea, entonces vemos como si se alcanzan unos consumos más altos, pero finalmente pues son datos mucho más dispersos. Cuando miramos las diferentes prácticas de manejo, entonces tenemos que 0 es cuando no hay ninguna práctica de manejo adicional, simplemente lo normal, los animales en sus corrales, alimentación, no pasa absolutamente nada. 1 es cuando tenemos prácticas como el pesaje y las mediciones de ultrasonido. 2 lo denominamos para las vacunaciones y 3 para la inmunocastración. Entonces vemos aquí lo interesante, con diferencias estadísticamente significativas, cómo algunas prácticas afectan el consumo de manera positiva y otras de manera negativa. Para el caso positivo, entonces vemos el pesaje y las mediciones de ultrasonido y la inmunocastración. Y negativo, tenemos entonces la vacunación, que en este caso los animales pues entonces sufren un mayor estrés y por ende pues entonces se deprime ese consumo. Esta parte es bien interesante de las mediciones porque los animales pues obviamente lo que se hacía es un manejo muy enfocado en el tema de bienestar animal. Entonces, cuando los animales salen de sus corrales para hacer los respectivos pesajes y las mediciones de ultrasonido, pues son conducidos de manera muy cuidadosa. Los animales son bañados, permanecen bajo sombra. Entonces, son animales que regresan tranquilos a sus corrales y que finalmente, pues entonces van a tener un buen consumo cuando regresan de esa medición. Y esto es benéfico porque vemos, pues entonces acá, si bien hay mayor dispersión de los datos, pues entonces, pero vemos que hay un mayor consumo. Cuando miramos entonces las diferentes etapas, para nuestro caso, como mencionaba anteriormente, es bien importante el tema de ser eficientes en cada una de las etapas de alimentación y que sea acorde a los requerimientos nutricionales para cada una de las semanas de vida de los animales. En este caso lo que usamos fue 6 etapas de alimentación. Entonces vemos cómo empieza a variar, ¿cierto? Y cómo está ese consumo en cada una de las etapas. Entre la etapa 5 y la etapa 6, entonces vemos cómo hay una mayor dispersión de los datos y esto va pues influenciado porque ya tenemos animales mucho más grandes, donde la competencia es mayor, empezamos a tener animales que son cabezas y colas de cada uno de los lotes. Finalmente, entonces evaluamos el consumo para cada una de las semanas de vida. Entonces vemos acá cómo hay un comportamiento normal y que se va aumentando a medida que
aumentan las semanas, ¿cierto? Entonces, como a partir más o menos de la semana 17 se empiezan a tener una variación mucho más alta, como les mencionaba ahorita, y esto está relacionado con factores pues propios de los individuos, como son el sexo y como son las ganancias de peso. Entonces, animales más grandes, pues lo que hacen es que van a consumir más, va a haber una mayor competencia en comederos, entonces vamos a encontrar que esto es un comportamiento normal. Finalmente, entonces, pasamos a las conclusiones de este trabajo, donde tenemos que el análisis de varianza nos muestra que el consumo de alimento por animal en sistemas de producción porcina están significativamente influenciados por prácticas de manejo, la línea genética de los animales y el tipo de alimento que se utiliza en cada una de las etapas de alimentación. Algunas implicaciones en prácticas de manejo permiten ajustar y optimizar la eficiencia alimenticia y garantizar pues, unos consumos adecuados para cada etapa de crecimiento. Los alimentos suministrados durante la fase, las dos fases que denominamos preseo y ceba, desempeñan un papel crucial en el desarrollo del cerdo y en su consumo total de alimento. Es importante evaluar la calidad y el perfil nutricional de los alimentos para cada etapa, lo que permite un mejor rendimiento productivo. Finalmente, los resultados sugieren la importancia de gestionar integralmente las prácticas de manejo y pues la selección genética y la formulación de los alimentos para cada sistema de producción. Vemos finalmente pues cómo estas prácticas afectan de manera positiva o negativa el consumo de alimentos. Finalmente, entonces, agradecer al equipo que nos apoyó durante todas estas mediciones en campo. Muchísimas gracias.